Institución educativa Casa Grande. Formando líderes para la vida. Presentación. Los alumnos del tercer grado sección C tienen el agrado del presente. Compuestos inorgánicos y reacciones químicas. 1. Compuestos químicos inorgánicos. Cerrar interrogación. Compuestos inorgánicos. Cerrar interrogación son sustancias de origen mineral, como el agua, la sal, el plomo, el oro, el oxígeno, el talco y el yeso. Cerrar interrogación. ¿Cómo nombremos los compuestos? Desde el nacimiento de la química moderna, se han fijado normas para designar las sustancias. El conjunto de estas normas se denomina nomenclatura química científica. Cerrar interrogación. Funciones químicas inorgánicas. Es una familia de compuestos con propiedades químicas semejantes. Las funciones químicas inorgánicas son 5. Óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales. Cerrar interrogación. Número de oxidación. Es la carga que tendría el átomo si en el enlace se hubiera completado la transferencia de electrones. Es la dirección indicada por la diferencia de electronegatividad. Cerrar interrogación. Reglas para asignar números de oxidación. O todos los elementos no combinados tienes número de oxidación 0. O el oxígeno actúa con número de oxidación 2 en casi todos sus compuestos. Son excepción los peróxidos, donde actúa con 1. O el número de oxidación del hidrógeno es 1, excepto en los hidruros metálicos, donde es 1. O en toda molécula, la suma algebraica de los números de oxidación afectados por los subíndices correspondientes debe ser 0. O unión poliatómico está formado por varios elementos. 2. Función óxido. Cerrar interrogación. Óxidos básicos o metálicos. Se forman cuando el elemento que se combina con oxígeno es un metal. Cerrar interrogación. Óxidos ácidos o no metálicos. Resultan de combinar con oxígeno un no metal. Cerrar interrogación. Peróxidos. Contiene un átomo de oxígeno más que las del óxido correspondiente. 3. Función hidróxido. Cerrar interrogación. ¿Qué son hidróxidos? Los hidróxidos, también llamados bases o álcalis, se producen cuando los óxidos básicos o metálicos reaccionan con agua. Su grupo funcional es radical oxidrilo o hidroxilo. 4. Función ácidos. Cerrar interrogación. ¿Qué son los ácidos? Son compuestos químicos que tienen salión hidrógeno H como grupo funcional. Las características que nos permite reconocerlos son: o virana rojo, papel tornasol azul. O tienes sabor agrio. Puedes experimentarlo con limos o vinagre. Nunca con ácidos de laboratorio. O tienes olor penetrante e irritan la piel y mucosas. Cerrar interrogación. Ácidos oxácidos. Resultan de la combinación de un óxido ácido o anhídrido con agua. Cerrar interrogación. Ácidos hidrácidos. Son ácidos no oxigenados porque no provienen de óxidos. Están formados por no metales de los grupos vía o vía de la tabla periódica e hidrógeno. 5. Función hidruro. Cerrar interrogación. Hidruros metálicos. Se forman cuando el hidrógeno se combina con un metal. Solo en este caso, el hidrógeno actúa con el número de oxidación excepcional de 1. Cerrar interrogación. Hidruros no metálicos. Son compuestos covalentes formados por elementos no metálicos e hidrógeno, que conserva su número de oxidación usual, 1. 6. Función sal inorgánica. Son compuestos iónicos sólidos y cristalinos a temperatura ambiente. Algunas son fundamentales para la vida. Según el ácido que las originó, las sales pueden ser oxisales o sales aloideas. Cerrar interrogación. Sales oxisales. Se forman al reaccionar una base o hidróxido con un ácido oxácido. Cerrar interrogación. Sales aloideas. Se forman al neutralizar un ácido hidrácido con un hidróxido. 7. Reacciones químicas. A nuestro alrededor, y en nuestros propios cuerpos, la materia se transforma continuamente. Una reacción química es el proceso mediante el cual una o más sustancias se transforman en otras de diferente naturaleza. Cerrar interrogación. Ecuaciones químicas. Son representaciones simbólicas de las reacciones químicas. Se componen de dos miembros, separados por una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción. Cerrar interrogación. Balanceo de ecuaciones químicas. En el transcurso de la reacción química, el número de átomos de cada elemento se conserva. Por lo tanto, el número total de átomos permanente invariable. 8. Clasificación de las reacciones químicas. Hay muchas reacciones químicas y diversos modos de clasificarlas. Uno de los criterios de la clasificación es el tipo de sustancias comprometidas en la reacción. Según este criterio, hay muchas reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento, de doble desplazamiento. Cerrar interrogación. Reacciones de adición o síntesis.
En estas reacciones de adición, varios reactantes se unen originando productos más complejos. Entre las más comunes figuran o formación de herrumbre. La acción del oxígeno forma óxido de hierro en objetos de hierro expuestos a la intemperie. O fotosíntesis. Las plantas verdes sintetizan glucosa, un azúcar, a partir del dióxido de carbono del aire y agua del suelo. O lluvia ácida. El dióxido de carbono y el agua de lluvia generan ácido carbónico en la atmosférica. Cerrar interrogación. Reacciones de descomposición. En estas reacciones de análisis, el reactante se divide para dar lugar a productos más sencillos. Cerrar interrogación. Reacciones de desplazamiento. En este tipo de reacciones, llamadas también de sustitución simple, un elemento toma el lugar de otro en un compuesto. Cerrar interrogación. Reacciones de doble desplazamiento. Son aquellas reacciones en las que dos compuestos intercambian átomos o grupos de átomos. Cerrar interrogación. La combustión es un proceso químico que como producto original energía. Se le clasifica como reacción exotérmica. 9. Estequiometría de las reacciones químicas. Es la parte de la química que relaciona las cantidades de las sustancias que intervienen en las reacciones. Sabemos que los coeficientes expresan relaciones numéricas entre átomos y moléculas en la reacción, que son las mismas relaciones existentes entre moles de las sustancias. Cerrar interrogación. Cálculos estequiométricos. El problema básico de la estequiometría se reduce a: conocida la masa de una sustancia que intervienes en la reacción, calcular la masa de otra sustancia. Cerrar interrogación. Reacciones estequiométricas. Los cálculos estequiométricos se basan en la proporcionalidad que mantienen en las reacciones. 10. Reactivo limitante. La producción industrial afronta la limitación de los reactivos más caros o escasos. Para evitar su desperdicio, se emplean en exceso los demás reactivos. Si es posible, el exceso se recupera y se reutiliza. ¿Cómo identificarlo? El reactivo limitante. Para identificarlo el reactivo limitante, se compara la relación molar de los reactantes con la relación molas-estequiometría. Amiga, algo muy malo ha pasado.